mi explicación. Entonces veníamos a hablar, se logra entonces este 20 de julio esta Suprema de Santa Fe, Bogotá, lo que quiere decir que, entre comillas, pasa a ser territorio autónomo, es decir, pasa a ser un país chistoso, muy curioso. Es un 1816, es decir, de 1800 de este periodo, la patria boba, se lograron la independencia. Bueno, y lo que tocaba en ese momento, entonces, pensamientos políticos, se unía a Carlos ya del todo de América. Eso, se pusieron a pelear entre criollos y el gobierno. Entonces, esta pelea, una pelea de ideales, como hoy en día los que dicen a hoy lado peleando entre ellos, ¿cierto? La gente se peleaba por quién era centralista, los gobiernos podían ser mejor, si el centralismo o el federalismo. Profe, ¿qué es el micrófono? Página 146 y 147. Esta patria del virreinato tenían que unirse, pero no lo hicieron. Se pusieron a luchar entre sí. A diciembre del año 1810, ese mismo año, el primer congreso que va a tener nuestro país. Este congreso. Profe. Sí, tenía dos posturas políticas y otra se llamaba el federalismo. Por un lado, Antonio Nariño. Ustedes ya saben quién fue Antonio Nariño. Antonio, les conté en la clase pasada que él había ido a estudiar a Francia y ese señor representaba el centralismo. Y ellos de solo hubiese un gobierno central, ¿ya? O sea, que toda la provincia del virreinato. Torres era el que defendía el federalismo, que sí, que había que crear una sola nación. Es decir, ¿cómo funciona el federalismo? Está el gobierno del presidente, pero cada propias reglas y sus propias normas. Es decir, pero Villavicencio tiene otras y pues eso es un desorden, ¿cierto? Federalismo. Y Camilo Torres la defendía. Y entre ellos se la vivían peleando, que cuál era el más apto. Se la pasaron peleando y cogieron dormidos y chao fue que los españoles llegaron a reconquistar. Porque en verdad los criollos en ese momento actuaron como unos bobos. Únanse y luchen contra los españoles, pero en lugar por cuál de los dos gobiernos era el mejor. Entonces eso fue ridículo. 1810 y el año 1810, Erika, es decir, que vuelven a quitarle el poder a las cosas. Por allá en el año 1811, Cundinamarca, que en ese entonces los países no se llamaban como los conocemos hoy en Acas. Lo que es Colombia se llamaba Cundinamarca. ¿Listo? Entonces, Cundinamarca, constitución que era centralista. Ellos eran los centralistas. Y en Cartagena crearon la provincia. Es que usted está hablando y alguna vez como que se le escucha cortado, así que está hablando. Habla media palabra. Sí, se traba. A mí también me pasa eso. Y yo lo escucho media palabra y no escucho la otra. Bueno, muchachos, eso sucede porque esto está ocurriendo porque me tocaría sería entonces detener la conversión, detenerla de todo. Solo voy a subir este segundo video a Classroom, ya el otro ya lo detuve, ya no hay vuelta atrás. Ya ahora sí me deben estar escuchando mejor. Ah, ¿sí ven que sí? Bueno, entonces decía, en estos 6 añitos que duró esta patria boba, pasaron varias cosas. La primera, por allá en 1811, Cundinamarca, que recuerden que Cundinamarca era lo que es el territorio de Colombia, ¿cierto? Redactó una constitución centralista. Es decir, Cundinamarca dijo, nosotros vamos a ser centralistas. Y en Cartagena se formó el primer gobierno que se llamó las Provincias Unidas de la Nueva Granada. De hecho, si ustedes ven en la página 146, ahí está el escudo de esa primera nación, de ese primer intento de nación que se hizo, que eran las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Era un gobierno centralista, pero tenía como un carácter federalista, por decirlo así. Por allá en 1812, un año después, ciudades de acá, como Santa Marta, Riohacha y Popayán, le dieron la espalda a todos. Estos fueron los que primero le dieron la espalda a los criollos. Porque los hombres, en vez de apoyar a los criollos, se volvieron realistas. Los realistas eran las personas que apoyaban a la corona española. O sea, la gente de esa época en Santa Marta, en Riohacha y Popayán, en lugar de seguir luchando por la independencia, no, decidieron decir, bueno, sí, nada, que los españoles nos vuelvan a gobernar, nosotros amamos al rey de España. Ah, hágame el favor. Bueno, eso pasó en 1802. Por allá, en 1813, se empezaron a pelear entre centralistas y federalistas. Y los federalistas intentaron invadir Cundinamarca. O sea, es decir, intentaron pelearse con los criollos peleando contra otros criollos. Entonces, los federalistas dirigidos por Antonio Baraya lucharon contra
la gente que vivía en Cundinamarca, pero pues perdieron, obviamente, perdieron la pelea. Y bueno, por allá en 1814, Antonio Nariño fue un poco inteligente y el hombre dijo, venga, venga, algo está pasando, nos estamos agarrando entre nosotros y los realistas están cogiendo fuerza. Los realistas eran los que apoyaban al gobierno de España, ¿cierto? Entonces Antonio Nariño dice, tenemos que parar a estos realistas. Y para parar a estos realistas, Antonio Nariño se fue hacia Pasto, Nariño, hacia casi al lado de Ecuador, a pelear contra el ejército realista y allá fue derrotado y murió. Bueno, pasan estas cosas. Mientras esto está pasando, en España, en 1814, por fin, después de muchos años de intentarlo, los españoles lograron derrotar a los franceses. Derrotaron a los franceses, pero el rey Carlos IV ya no estaba. Es decir, que el turno le tocaba al hijo de Carlos IV. ¿Se acuerdan quién era el hijo de Carlos IV? El que Napoleón había encerrado. Fernando VII, que había pasado todos esos años en la cárcel, sale de la cárcel y se vuelve el rey de España. Y el man apenas se vuelve el rey de España y dice, ¿sabe qué? Tenemos que recuperar el control de América, porque cuando estuvimos en la cárcel, América se volvió un 8. ¿Y por qué querían recuperar América? Pues por el oro, por los impuestos, por todo el negocio que tenían montado. Entonces dice el rey Fernando VII, ole, es hora de que cojamos y creemos campañas militares para reconquistar América. Eso pasó en 1814. Entonces, Fernando VII llamó a uno de sus soldados más estratégicos y más honorables para él, ¿no? Que se llamaba el señor Pablo Morillo. Pablo Morillo, alias el pacificador, le llamaron a ese señor porque ese señor llegó a matar a diestra y siniestra al que se le apareciera. Sí, ese señor fue muy sangriento y fue muy violento. Pablo Morillo le dice, ole, váyase para América y usted me tiene que reconquistar América. O sea, la tarea de Pablo Morillo era venirse con tropas desde España para lograr reconquistar este territorio. Y efectivamente, en 1815 llegaron los españoles acompañados de tropas realistas americanas. Recuerden que las tropas realistas son las personas que eran criollos de acá que apoyaban a los españoles. O sea, eso sí es ser muy avelino en la vida. O sea, ser criollo y terminar apoyando a los españoles. Pero bueno, ellos quisieron apoyarlos. Entonces, los realistas y los españoles se organizaron para empezar por la ciudad de Cartagena. Entonces, la primera ciudad que llegan los españoles a retomar es la ciudad de Cartagena. Llegan en los barcos, hay peleas y efectivamente logran asediar Cartagena. Esto en 1815. Obviamente los habitantes que vivían en Cartagena intentaron resistirse, pero pues nada, fueron derrotados. Entonces, Morillo empezó a realizar su estrategia para ir bajando por Santa Marta, luego por los departamentos de lo que hoy en día sería Santander, llegando por Boyacá, por Tunja, hasta llegar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pablo Morillo logra llegar a Santa Fe de Bogotá en el año 1816, es decir, le tomó 2 años reconquistar América, pero lo logró. Pablo Morillo llega en 1816 a Santa Fe de Bogotá, y el hombre termina con la gente que está ahí y oficialmente se acaba esa primera independencia y otra vez América vuelve a pertenecer al gobierno español. Entonces, ahí ya nos muestra la primera idea de que efectivamente sí fue una patria boba. Lo que debieron haber hecho los criollos era haberse unido, ¿cierto?, para derrotar a los españoles cuando tenían la oportunidad. Pero no, se pusieron a pelear entre criollos. ¿Y qué hicieron los españoles? En 1814 aprovecharon y mandaron a Pablo Morillo y chale, reconquistaron todo. Este señor, Pablo Morillo, era un señor muy cruel. Tenía unos métodos de tortura y de ejecuciones a los rebeldes muy tenaces. De hecho, este señor ejecutó a personas como Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Policarpa Salabarrieta fue asesinado por él. El hombre se encargaba de buscar a los principales líderes criollos y los cazaba
Y en las plazas públicas es como si cogieran en el parque de Cota y pusieran a una persona en el piso y le dispararan. Él hacía eso para infundir terror, para infundir miedo en la gente, para que la gente creyera en su cabeza que los españoles eran invencibles, ¿sí? Que después ese show se les cae más adelante y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hablar de la campaña libertadora. Muchachos, hasta aquí llega el tema del día de hoy. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos? No, profe, ¿cómo es que lo va a cortar la... Profe, ¿por qué va a cortar la clase en el momento más bueno? Porque no les puedo contar todo en un solo día, mijo. Hasta ahí llegamos. En la siguiente clase vamos a hablar de la campaña libertadora, cuando llega el papá de los pollitos, don señor Simón Bolívar. Entonces, profe, una pregunta. Tenemos que averiguar otra vez lo de No, papás, la hoy nos siguiente vamos clase. a tomar apuntes. Pónganle cuidado, muchachos. Hoy no vamos a hacer investigación. La otra la explico yo solito. ¿Listo? Muchachos, voy a compartir por aquí la pantalla para mostrarles los apuntes del día de hoy para que podamos hacer nuestra toma de apuntes. Entonces, los primeros apuntes que vamos a tomar, muchachitos, están en la página 142 y 143. ¿Qué? Perdón. 144 y 145. No se ría de mí. En la 144 y la 145. ¿Listo? El título, muchachos, muchachitos, va a ser Los inicios de la independencia. Ese es el título. ¿Listo? Después de haber copiado este título, van a copiar este primer parrafito que encuentran acá, que dice en 1800, bla, bla. Este primer parrafito lo van a copiar. ¿Listo? Después de haber copiado este parrafito, van a copiar como subtítulo esto que dice, en 1810, esto como subtítulo. Después de haber copiado este subtítulo, van a copiar los 3 cuadritos que tienen en la parte derecha, esos cuadritos verdes. ¿Listo? Vamos, ¿cierto? Que son este y este que ven acá. En su cuaderno, que en su libro está de color verde. ¿Listo? Esos son los apuntes de esa página. Luego nos vamos para la página 146 y poner como título La Patria Boba, como título. La Patria Boba. ¿Listo? La Patria Boba. Copiamos el primer parrafito de la página 146, este de acá. Copian ese parrafito, copian los 2 cuadritos, el que dice centralismo y el que dice federalismo, los copian, por favor, también. ¿Listo? Después de haber copiado esos 2, se van a la página 147. Vean si se les escudo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Bueno, nos vamos a la página 147, ponemos como subtítulo La expedición de Pablo Morillo, que está acá, ¿listo? Que es un poquito largo, pero bueno, lo vamos a copiar, ¿listo? Toda esta información que estamos copiando el día de hoy es lo que hablamos hoy. Fue todo lo que estuvimos hablando de historia. Andrés, dime. Profe, ¿hay que hacer el dibujo del escudo? No, papá, el dibujo no, solo se los estaba mostrando. No, el dibujo no hay que hacerlo. Ah, ¿No? que Solo lo que entendía les dije que hay que copiar, muchachos. ¿Listo? Eso fue entonces lo del día de hoy. El día de hoy solo vamos a tener apuntes. No les voy a mandar a hacer investigación, pero si alguien quiere investigar, el siguiente tema del que vamos a hablar es la campaña libertadora. Entonces, si alguien quiere investigar para aportar en la clase, puede hacerlo. ¿Listo, muchachos? Profe, Preguntas, hoy la dudas. clase estuvo buena. Me alegra. Estas clases son muy interesantes. De hecho, estas son las que más les gustan a mis estudiantes, las clases de historia. Porque es que la historia es muy bacana, es muy chévere conocerla para no vivir en la ignorancia. Porque como decía Simón Bolívar, la persona que no conoce su historia está destinada a repetirla. Por eso tenemos que conocer nuestra historia, para que no repitamos los mismos errores de la gente del pasado. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud hasta acá? No, profe. Señor. ¿Nada? Profe, Bueno, si muchachos, estuviéramos en el, si estuviésemos, profe, si estuviésemos en el colegio nos hubiésemos salido el resto de veces del tema. probablemente porque ustedes con su preguntadera me hacían salir siempre del tema. ¿Listo, chicos? Loquillos, nos vemos entonces, pónganse juiciosos a tomar sus apuntes, ya subimos este video a YouTube y ya creo el Classroom, ¿vale? Un abrazo, muchachos juiciosos, que les vaya muy bien, feliz día. Chao, profe. Chao, profe.